qué club ha decidido inscribirse el presidente de México. Estos son los mandatarios del mundo que le han regateado el triunfo a Joe Biden y con eso le están haciendo el caldo gordo a Donald Trump con su berrinche de que le hicieron fraude electoral. El presidente de China, Xi Jinping, un país con un partido único, del que Xi es el líder único. Lleva 7 años en el poder y cambió la ley para poder reelegirse indefinidamente. En China los opositores terminan en la cárcel. Los periodistas críticos terminan en la cárcel. Hay premios Nobel en la cárcel. Y cuando surgió ahí el coronavirus, China minimizó el problema y lo escondió. ¿Sabe quién tampoco ha felicitado a Biden? El presidente de Rusia, Vladimir Putin. En Rusia no hay partido único, pero si usted hace un partido de oposición, sale envenenado. Sí, le dan veneno para matarlo. Putin lleva 21 años en el Kremlin y tiene garantizado ejercer el poder por lo menos hasta el 2024. López Obrador está en el club al lado del brasileño Jair Bolsonaro, que combate a sus críticos, que arrasa con el Amazonas, que insulta a feministas, que minimiza la pandemia, que odia el cubrebocas. Tampoco ha felicitado a Biden el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que persigue a inmigrantes a palos y a quien la oposición de su país acusa de ser profundamente antidemocrático. De este lado de la historia se ha puesto el presidente López Obrador. Son los mandatarios que están con Trump, alentando una denuncia de fraude electoral que no tiene sustento y que es sencillamente un berrinche de alguien que no quiere asumir su derrota, que se queja de una conspiración, que miente sin cesar y arremete contra los medios de comunicación. A ver, un berrinche de alguien que no quiere asumir su derrota, que se queja de una conspiración, que miente sin cesar y que arremete contra los medios de comunicación. Ya. Yo no puedo decir felicito a un candidato, felicito al otro, porque quiero esperar a que termine el proceso electoral. Nosotros padecimos mucho de las cargadas, de cuando nos robaron la presidencia. No queremos ser imprudentes. O sea que no solo le está haciendo el caldo gordo a Trump, sino que les está diciendo imprudentes a los mandatarios de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Canadá, Israel, Japón, India. Bueno, imprudentes hasta los izquierdistas de Cuba, de Venezuela y de Argentina y al secretario general de la ONU. Todos estos salieron a reconocer la victoria de Joe Biden. Las 3 veces que hizo campaña para llegar a la presidencia de México, incluso el día que asumió el poder finalmente, Andrés Manuel López Obrador se la pasó repitiendo esto. En política exterior nos debemos de conducir con los principios de no intervención. La famosa doctrina Estrada, que el presidente aplica decididamente cuando le conviene. Y no se diga a sus cercanos. ¿Se acuerdan cuando Zoé Robledo y Dolores Padierna hacían campaña por Hillary Clinton? Y cuando la crisis en Venezuela, López Obrador se la jugó con Nicolás Maduro. No reconoció a Juan Guaidó como presidente y Juan Guaidó era el que estaba clamando que le habían hecho fraude. Cuando la crisis política en Bolivia, López Obrador se la jugó con Evo Morales. A Evo lo declararon ganador de la elección en medio de múltiples denuncias de fraude. ¿Y quién corrió a felicitarlo? López Obrador. Hasta le ofreció asilo político cuando tuvo que dejar el poder. Y para traerlo mandaron un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que ni el presidente usa. El propio canciller Ebrard fue a recibirlo al aeropuerto. Expresé mi reconocimiento al presidente Evo Morales porque prefirió renunciar a exponer la vida de sus conciudadanos. Entonces, en Venezuela no apoyó a quien denunciaba fraude electoral. En Bolivia no apoyó a quien denunciaba fraude electoral. Pero en Estados Unidos, pues es que su amigazo, Donald Trump.
es su espejo. Incluso se supo que Joe Biden pidió hablar por teléfono con López Obrador y López Obrador no le tomó la llamada. ¿Qué va a implicar todo este desdén? ¿Qué va a implicar todo este insulto? Lo sabremos pronto, pero no pinta nada bien. Ya los latinos más poderosos dentro del equipo de Biden han lamentado la actitud del presidente de México. Joaquín Castro, el legislador hispano más importante en Estados Unidos, calificó como un verdadero fracaso diplomático que López Obrador no haya felicitado a Biden. El también poderosísimo legislador Chuy García, de plano recomendó a López Obrador que no deje que se le vaya el tren. ¿Sabe quién está en el equipo de transición de Biden para la Secretaría de Estado? Roberta Jacobson, la que fue embajadora en México. Y esto piensa ella de la visita de López Obrador a Trump en medio de la campaña. ¿Votó López Obrador por Donald Trump? Fue utilizado por la campaña. ¿Le ayudaba a la campaña? Sí, claro, y él ha permitido ser utilizado por la campaña. Tampoco el gobierno mexicano ha pedido una reunión con los demócratas. Y eso es una cosa que nadie va a olvidar. Se deja un tono muy mal y yo creo que eso va a afectar. Pero eso sí, López Obrador dice que él no va a ser como los gobiernos del pasado, que se doblegaban ante Estados Unidos. Eran muy afanositos, muy entrometidos, a veces hasta serviles. ¿Afanositos? ¿Serviles? Si alguien ha sido afanosito y servil con Trump, ha sido López Obrador. Nunca lo ha criticado, ni en los momentos más hostiles de Trump contra México, ni cuando insulta a los mexicanos, ni cuando tacha de violadores a los migrantes. López Obrador se pone a las órdenes de Trump. Trump quiere que paren las caravanas migrantes. López Obrador militariza la frontera sur con 26,000 elementos de la Guardia Nacional. Trump quiere que vaya a la Casa Blanca y López Obrador, que no viaja, pues hasta viaja. Y con cubrebocas. Y lo llena de elogios. Quise estar aquí para agradecerle a su gobierno y a usted, presidente Trump, por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos. Se ha comportado hacia nosotros con gentileza. Hemos recibido de usted comprensión. Déjenos recordarle lo que decía antes el valiente, arrojado, imbatible, indomable López Obrador de cómo iba a tratar a Trump si ganaba la presidencia. Y compararlo con lo bonito, lo dócil que le habla el López Obrador presidente cuando ya ganó. Así, afanosito, servil, para ponerlo en las propias palabras del presidente. Cada vez que haga lo que hizo hoy, va a tener respuesta directa. Cada vez que se refiere a México, el presidente Donald Trump, ¿le debo de contestar? Yo también me voy a poner ahí. Ahí te va la respuesta. No es el que le voy a mandar a decir con el canciller, con el secretario de Relaciones Exteriores, no. He dado instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que se traslade a Washington y que se llegue a un acuerdo. Va a tener que aprender a respetar. Él usa su Twitter, su Face, yo voy a usarlo también. No queremos pelearnos. Miren. Amor y paz. ¿A Donald Trump le ha faltado el respeto a México? Sí. Hay relaciones de cooperación, pero al mismo tiempo de respeto. No aceptamos la construcción del muro. Si usted ya le manifestó concretamente que está en contra, que se opone No a la hemos tocado el muro. tema. En ninguna conversación no se ha tratado ese tema. Ahora tengo que estarme metiendo en el asunto de la política estadounidense porque el presidente Trump se ha excedido. No nos metemos en los asuntos internos de otros países. ¿Él es un racista? ¿Trump es un racista? Sí, lo ha expresado, asusa el racismo. A ver, que levanten la mano los que
piensen que debemos de actuar con prudencia. Eso es mi pueblo. Está claro que la de López Obrador es una política exterior que se basa en sus simpatías y antipatías. No le interesa cómo nos ve el mundo porque él vive en su propio mundo. Y a lo mejor tiene miedo de que presidentes con valores democráticos lleguen al poder. No vaya a ser que lo dejen exhibido. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. ¿Se acuerda cuando Donald Trump era candidato a la presidencia de Estados Unidos y vino a México? Lo invitó y recibió en Los Pinos el entonces presidente Enrique Peña Nieto. El escándalo que fue, la indignación que generó esa visita. ¿Se acuerda usted quién era en ese momento la secretaria de Relaciones Exteriores, la canciller? Es hoy senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, y nos acompaña en el estudio de Latinos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación, Carlos. ¿Cómo recibió Claudia Ruiz Massieu la noticia de que vendría Donald Trump y qué fue lo que dijo? Uy, fue un momento muy complicado. La mera verdad es que no es secreto que yo siempre pensé que no era una visita oportuna y que tendría un enorme costo para México y para el gobierno, para el propio presidente, obviamente para mí como secretaria, y así sucedió. La verdad es que... ¿Quién le informa a la canciller? Ahí viene Trump. No, a ver, nosotros habíamos realizado acercamientos tanto con el equipo de campaña del candidato Trump como con el equipo de campaña de la candidata Hillary, buscando que hubiera un encuentro. Y bueno, yo estaba en Estados Unidos justamente inaugurando el consulado número 50 cuando recibo la noticia de que vendría el candidato al día siguiente o a los 2 días. Y bueno, sí fue un momento muy complicado. La verdad es que había una enorme indignación social por las referencias negativas hacia México. En fin, sí fue un tema, la verdad, hasta hoy controvertido, pero el propio presidente Peña ha reconocido que no fue una buena idea. La mera verdad, sí fue un momento muy duro para mí. ¿Cómo reacciona la canciller? Porque esto no estaba de acuerdo, pero además entiendo que tampoco lo había gestionado, sino había sido más bien gestión de Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda. ¿Cómo reacciona la canciller? ¿Pone la renuncia sobre la mesa? ¿Le habla al presidente? ¿Le habla a su compañero de gabinete Videgaray y les dice qué están haciendo? O sea, ¿qué pasa ahí? Sí, tuvimos, muchísimas conversaciones con el presidente a partir de ese momento. Incluso el mismo día de la visita, yo poniéndole sobre la mesa, como hace un canciller, la información y mi punto de vista de que no debía llevarse a cabo esa visita. Y bueno, el presidente obviamente toma esos insumos y toma una decisión. Trató de descarrilar la visita el mismo día, decir, cancélenle, díganle que no venga. Sí le hice la reflexión al presidente de que había que valorar cancelar la visita ese mismo día. La verdad sí, pero lo hicimos varios secretarios. Y bueno, pues como siempre los secretarios le ponemos al presidente información, un punto de vista para que tome sus decisiones, ¿no? Sí, así es. ¿Qué otros secretarios estaban en contra de la visita? Mira, que pensáramos que no era una buena idea. Estaba el secretario Guajardo, el secretario Osorio Chong, por supuesto, y otros miembros del equipo del presidente Peña. Pero bueno, él dijo, yo es una decisión tomada, lo invitamos, aceptó. No puedo cancelar la visita a estas alturas, ¿no? Hay quien dice que en esa visita todo iba saliendo conforme al guión hasta que un reportero grita la pregunta del muro y entonces Donald Trump no se aguanta, responde y ahí se descarrila todo. ¿Es cierto? ¿O la verdad es que ya era un desastre? Mira, la verdad es que creo que una de las lecciones que tenemos que tener de esa visita y de ese episodio tan lamentable es que no siempre las buenas intenciones dan buenos resultados. Y en ese momento se había pactado efectivamente un mensaje a medios, no era una conferencia de prensa, no iba a haber preguntas, pero pues sucede lo que tú refieres, hace una pregunta. No iban a hablar del muro, en los mensajes no dijeron nada del muro. No se iba a tocar el pacto era, no vamos a hablar del muro. No vamos a hablar del muro, vamos a subrayar que fue un encuentro cordial, ¿no? Esto es natural, siempre que hay encuentros entre mandatarios, se acuerdan los temas, se acuerdan los términos en los que se van a abordar
y se acuerda, digamos, cómo se va a abordar también con la prensa la interacción. Aquí era un mensaje a medios, no iba a haber preguntas, pero es cierto, uno de los reporteros americanos hace una pregunta y el candidato Trump responde. Y eso no estaba pactado, no estaba en el script, y bueno, pues fue parte de lo que generó, además, mayor molestia por la respuesta que da el hoy presidente Trump a esa pregunta. Sí, porque además dijo, sí muro, sí lo va a pagar México, y lo dijo en Los Pinos, con la bandera, junto al presidente. A ver, fue un tema que lastimó profundamente a México, a los mexicanos. Había un agravio con el candidato Trump. Debo decir que en la reunión privada bilateral entre el presidente Peña y el candidato Trump, el presidente Peña sí le dice que los mexicanos tenemos un agravio por la manera en la que había venido refiriendo hacia nosotros. En fin, la verdad es que fue un encuentro en donde el presidente Peña sí reivindica pues, estos agravios y le dice al candidato Trump que esperamos una disculpa por la manera de referirse a nosotros. Se va el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, del gabinete, un poco para catalizar ahí el costo político, pero después gana Trump. Así es. Y entonces un poco el discurso y la narrativa era, lo que hicimos en agosto fue comprarnos un seguro. Es decir, pues sí, nos salió caro, pero era el seguro para tener una interlocución por si ganaba Trump. Y ahí está la interlocución. Y entonces regresa Luis Videgaray al gabinete y regresa de canciller. Así es. ¿Perdió ahí la apuesta Claudia Ruiz Massieu? O sea, Claudia Ruiz Massieu tenía apostado el cargo en función del resultado electoral. No, la verdad es que son circunstancias, creo que como se dio la visita, como se dieron las consecuencias posteriores, era natural que el presidente valorara que necesitaba una interlocución distinta con el entonces ya presidente electo. Yo fui pues también muy vocal en señalar que yo no había estado de acuerdo en que se celebrase esa visita, lo reconoció el propio presidente, y bueno, creo que se vale el plantearse si debe haber una nueva interlocución, y en ese sentido, bueno, pues yo presento mi renuncia en diciembre, se hace pública en enero, y el presidente Peña invita a Luis Videgaray como su canciller. Bueno, porque el resultado de la elección dice, bueno, pues tenemos una puerta y salvamos el TLC, porque Trump lo que quería era acabar con él. Y a lo mejor si no lo hubiéramos invitado, piensa un poco ese sector del entonces gobierno de Peña, si no hubiéramos comprado ese seguro, entonces lo que hubiéramos tenido es que llegara Trump y el día 1 le da de patadas al TLC, no tenemos interlocución, y como quiera, pues salió un nuevo tratado que hasta a López Obrador le gustó. Mira, yo creo que el tratado tenía también un peso y un valor por sí mismo. Es cierto que el candidato Trump había dicho y prometido que iba a acabar con NAFTA, pero me parece que teníamos aliados importantes en Estados Unidos para que se pudiese renegociar como finalmente se hizo, y creo que se logró un tratado importante para la región, para la relación bilateral y desde luego para México. Trayendo las cosas al presente, ¿está López Obrador cometiendo el mismo error que Peña Nieto? Mira, yo creo que al no reconocer la victoria de Joe Biden. Cada circunstancias distintas. Sí creo que México debiera rectificar y reconocer el triunfo del presidente Biden. Me parece que es una cuestión de definir en qué lista queremos estar. En la lista de las democracias del mundo que reconocen un proceso y un triunfo electoral, o en la lista de los que no están reconociendo, pues un poco sin razón, el triunfo. Ahora, no tengo ninguna duda de que la Cancillería igual le ha puesto en la mesa al presidente López Obrador la información necesaria para que él tome su decisión. Creo que estamos aún a tiempo de rectificar y corregir lo que hasta ahorita puede considerarse una omisión por motivos históricos, que pueden ser interesantes debatirlos, pero que mientras tanto en la realidad el tiempo está corriendo, y una omisión que puede construirse como una decisión por prudencia puede tornarse pronto en un agravio que no queremos tener con nuestro principal socio comercial y estratégico en una serie de materias vitales para México. ¿Le tocó como canciller tratar con Biden? Sí, él era vicepresidente y además estaba encargado de muchos de los temas. Vino a México encabezando la delegación estadounidense para el diálogo económico de alto nivel. Copresidimos esa reunión. Él estaba encargado de los temas del hemisferio también. Él encabezaba la Alianza para la Prosperidad, que buscaba
la cooperación ¿Y internacional. qué tal es? ¿Entiende México? ¿Conoce México? Yo sí estoy convencida que conoce México, entiende lo estratégico de la relación para Estados Unidos, conoce muy bien la región y tiene una aproximación de que tenemos una responsabilidad compartida en una serie de temas como puede ser el tema migratorio, ¿no? Se ha hablado mucho de que incomodó en el Partido Demócrata la visita de López Obrador a Trump, en donde va a la Casa Blanca en medio de la pandemia, en pleno verano, en plena campaña, y lo elogia desmedidamente. Y luego también se ha hablado de qué mal puede llegar a caer el no reconocer la victoria de Joe Biden y darle alas a esta pretensión trumpista del fraude electoral. ¿Se imagina, Claudia Ruiz Massieu, que Joe Biden pueda agarrarla contra López Obrador y contra México por estos 2 episodios? Mira, yo creo que lo que vamos a ver con una presidencia de Joe Biden es un retorno a una relación más institucionalizada. Creo que en estos últimos años se ha privilegiado más la afinidad personal entre los dos presidentes y se ha desgastado o se ha dejado de usar un entramado institucional que funciona entre los dos países. ¿Tiene Estados Unidos mecanismos y canales para apretar a López Obrador si se están enojando por esto? A ver, yo creo que Estados Unidos tiene muchísimos mecanismos y herramientas para hacer sentir su punto de vista. Creo que vamos a ver a una administración que le va a poner más cuidado, va a estar más pendiente y más énfasis a ciertos temas que pueden ser incómodos para México y particularmente para esta administración. Por ejemplo, el tema de medio ambiente, el tema energético, el tema laboral, de democracia laboral, el tema de derechos humanos. El tema de Cienfuegos. Sí. Fue su compañero de gabinete, ¿no? Mi compañero de gabinete y mi amigo. No conozco el detalle de las acusaciones en su contra, pero sí puedo decir que de lo que a mí me consta y vi, es una persona íntegra que realizó un muy buen trabajo al frente de la Secretaría de la Defensa. ¿Cómo se explica la detención? Mira, Carlos, yo francamente no me puedo explicar que México no hubiera tenido noticia de una investigación contra un exsecretario o secretario de la Defensa, aparentemente incluso en funciones, y que no hubiéramos tenido una comunicación previa al respecto. Creo que habla mucho quizá de la desconfianza que hay de parte de ciertas agencias en Estados Unidos respecto de las contrapartes mexicanas, pero insisto, sin conocer el detalle de las acusaciones en su contra, yo sí puedo decir que de lo que yo traté con el general Cienfuegos, de lo que vi, es un hombre íntegro y cabal que realizó una buena labor al frente de la Sedena. ¿Este caso rompe la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos? Porque pues, si bien afecta a todos los sexenio pasado, pues creo que también se enojaron en el sexenio actual, ¿no? Porque no les avisaron. Pues mira, yo creo que sí es algo inexplicable el no haber tenido una comunicación, por lo menos de lo que ha trascendido en medios, no la hubo, y sí es algo raro que amerita pues una pausa y una reflexión, me parece, por parte de México. La cooperación con Estados Unidos es, en muchas materias, pero particularmente en seguridad, es muy importante, es muy estratégica y también es delicada y es difícil, justamente por el nivel, ¿no? de temas que puede involucrar. Ahora, si Cienfuegos no estaba metido en el narco, como usted nos dice, ¿qué hipótesis tiene? ¿Por qué lo metieron al bote? No, yo no tengo hipótesis porque te digo, no conozco estas acusaciones. De hecho, el Senado también me emitió un exhorto al embajador Landau para que nos informe digamos, ¿qué pasó? Exactamente, el ámbito de las acusaciones, de la investigación, la cooperación, la comunicación que hubo con México, el desarrollo del proceso, en fin. El Senado también quiere saber, y creo que todos los mexicanos debemos estar informados de lo que está pasando. Es un exsecretario de la Defensa, un general del Ejército Mexicano. Creo que no es menor y falta información en este tema. ¿Ha tenido comunicación con el expresidente Peña? Sí, la verdad es que sí. Periódicamente nos hablamos, nos escribimos mensajes. ¿Cómo está? ¿No está muriendo de miedo? Pues la verdad es que cuando yo he hablado con él lo encuentro tranquilo, pendiente, atento de lo que pasa en México, pero muy claro de que no debe intervenir en la vida política de México y bueno, pues haciendo su vida como un expresidente que ya concluyó su mandato. ¿Está huyendo? No, yo no creo que esté huyendo de ninguna manera. ¿no? No está en México, pero eso tampoco lo veo mal.
entiendo que en Europa, y la verdad es que en México hay una especie de tradición donde los expresidentes toman un poco de distancia para dar espacio, ¿no? A los presidentes cuando inician su gestión. Claudio Ruiz Massieu no está, digamos, entre los funcionarios del gabinete de Peña Nieto que están principalmente señalados por actos de corrupción. Mire que son bastantes, ¿no? A la distancia, ¿le da vergüenza haber pertenecido a un equipo tan salpicado por la corrupción? No, Carlos, yo te voy a decir, para mí el mayor honor de mi vida ha sido ser canciller de la República, secretaria de Turismo. Participé en un gobierno que tenía un proyecto en el que yo creí y sigo creyendo que las reformas que se impulsaron fueron reformas que eran buenas para México, que nos abrían una ruta y un horizonte de futuro competitivo y más incluyente. Yo di lo mejor de mi capacidad para descargar esas responsabilidades y siempre me voy a sentir muy honrada de haber sido parte del gobierno de México. Apenas ayer el presidente López Obrador dijo que no tenía odio contra Carlos Salinas de Gortari y que podía venir Carlos Salinas de Gortari a México. Claudia Ruiz Massieu Salinas, sobrina de Carlos Salinas de Gortari, ¿tiene contacto con el expresidente? Sí, claro que sí. ¿Y ese también está muriendo de miedo? No, pues él tiene su vida, hace muchos años que vive fuera de México y realmente, bueno, pues está como siempre, atento a México, informado de lo que pasa en México y en el mundo, pero haciendo su vida. Aparte de Claudia Ruiz Massieu, ¿quedan Salinas en México? Bueno, pues somos una familia grande y aquí vivimos la mayoría, por supuesto. La dirigencia nacional del PRI. ¿Cómo está viendo al PRI? ¿Va a ser oposición o va a ser comparsa de López Obrador en el 2021? No, yo creo que el PRI... ¿O mitad y mitad? No, el PRI, por lo que veo, se está perfilando para seguir siendo una oposición. ¿Y sí será que todos los gobernadores vayan a jalar en la dirección de ser una oposición? A ver, yo creo que el PRI como un partido nacional tiene que asumirse como oposición frente al gobierno. Es la única manera, me parece, de buscar recuperar confianza ciudadana, el presentar un contrapunto de diferencia frente a lo que nosotros como priistas pensamos que no es correcto por parte del proyecto que hoy nos gobierna. Creo que el PRI se está perfilando en este sentido, ha anunciado que está explorando la coalición, una coalición en algunas gubernaturas con otros partidos, Acción Nacional, el PRD, en fin. Pues yo creo que el PRI está haciendo su chamba. Al aliarse todos los partidos, ¿no le están haciendo válido el discurso a López Obrador de ahí está, todos son iguales, son el pasado, son los corruptos? Mira, yo creo que las coaliciones electorales hacen sentido donde hacen sentido. Y por lo que veo no se está planteando una coalición total, sino más bien coaliciones en lugares específicos atendiendo a las circunstancias particulares de esos estados. Hasta donde he visto hay 4 estados donde se está perfilando una coalición entre estos 3 partidos que podrían incluir las diputaciones federales y los comicios locales, y yo creo que es una estrategia correcta. Muchísimas gracias, Claudia Ruiz Massieu, por estar con nosotros. Claudia Ruiz Massieu es hoy senadora, fue dirigente nacional del PRI, fue secretaria de Turismo, fue secretaria de Relaciones Exteriores durante el sexenio pasado, hoy en el Estudio de Latinos. México enfrenta un grave desabasto de vacunas por falta de previsión del gobierno. En lo que están buscando la vacuna contra el coronavirus, resulta que en 2016, para que se dé una idea, el gobierno federal compró más de 14 millones de dosis contra la tuberculosis. 14 millones. Este año, 83,000. Ni siquiera el 1%. Otra vacuna contra el virus del papiloma humano, lo mismo. Hace 4 años el gobierno compró 3,300,000 dosis. Este año, 100,000. O sea, el 3%. En medio de la pandemia por COVID, el sector salud ha dejado desprotegida a la población frente a otras enfermedades que requieren control epidemiológico. Este es un reportaje de nuestra compañera Ana Lucía Hernández. México enfrenta un grave desabasto de vacunas BCG contra la tuberculosis y contra el virus del papiloma humano. En 2020, el gobierno federal compró 97% menos dosis de BCG que en 2019 y 86% menos dosis contra el virus del papiloma. Personal de salud denuncia que en algunos centros rompieron récord. Las dosis de BCG se acabaron en 2 días de aplicación
y en las semanas nacionales de vacunación les llegaron 0 dosis contra el papiloma. 0. Especialistas advierten que el sistemático desabasto podría poner en riesgo la vida de los menores. A ver, ya está la vacuna, la BCG de la tuberculosis, porque no hay. ¿Qué te dijeron? Que todavía no, que tengo que estar viniendo a darme vueltas. El hijo de Abigail nació la semana pasada. El bebé debió salir de la unidad de ginecopediatría 3A del IMSS con la vacuna BCG aplicada, pero no hubo. Los médicos le dijeron que preguntara en la unidad de medicina familiar que le corresponde. El problema es que ahí tampoco hay. Pues me dijeron que venga cada semana, o que vaya a algún centro de salud, o a alguna clínica o algo, pero que esté monitoreando. Tener que ir cada semana en plena pandemia le preocupa, pero dice no tiene otra opción. Detrás de Abigail salió Nayeli. Para ella la respuesta fue más contundente. Le falta la BCG y pues dicen que ahorita no la tienen, tal vez hasta el próximo año. He preguntado en el IMSS, en el ISSSTE y en el Seguro Popular y no. De acuerdo con el Instituto Farmacéutico, consultora del mercado público de medicamentos para México y Latinoamérica, el gobierno de López Obrador ha limitado la compra de vacunas de manera alarmante. Podríamos estar hablando de 20-30% en reducción con respecto al año pasado, pero destacan algunas vacunas en donde puede estar alcanzando reducciones por arriba del 90%, ¿no? Entre ellas está la BCG. Según el recuento del instituto, en 2020 el gobierno compró 83.730 dosis contra la tuberculosis. El año pasado, 2.621.000. Es decir, que este año el sector público adquirió 97% menos dosis que en 2019. De 100 vacunas disponibles el año pasado, en 2020 solo hubo 3. Si comparamos con las dosis que se adquirieron en 2016, en 2020 la compra no alcanzó ni siquiera el 1% de lo adquirido hace 4 años. El gobierno federal argumenta que, igual que con los medicamentos para niños con cáncer, esto se debe a la escasez internacional y a irregularidades de las empresas. Podrá tener buenas intenciones, pero nos parece que en términos de gestión no ha logrado entender bien en dónde está, y esto claramente se refleja en las compras. Personal médico del IMSS y de la Secretaría de Salud explicaron a Latinos cómo se vive el desabasto. Hay una lista de espera para la vacuna de BCG y pues localizamos a los pacientes para que acudan. La última vez que pregunté pues eran como unas 6 hojas. La última vez que llegaron vacunas contra tuberculosis a esa unidad fue hace 3 meses. Duraron 2 días. Nos llegaron en agosto como unas 20 ámpulas. Como es mucha la demanda y como ha estado en desabasto, pues igual así como llega y se aplica, pues igual se termina muy pronto. Lo mismo ocurre en centros de salud. Les estuvimos dando la opción de que acudieran a las clínicas del ISSSTE y del seguro, pero ya más o menos hace como un mes o mes y medio las instituciones pues nos avisaron que ya no tenían vacuna. De acuerdo con especialistas, la vacuna contra la tuberculosis, que se aplica en países con altos índices de pobreza como México, previene que las formas más mortales de la enfermedad afecten a los recién nacidos. Lo ideal desde el punto de vista inmunológico es que se aplique antes de los 6 meses de vida para lograr el efecto que es la protección contra las formas más graves de tuberculosis, contra la forma cerebral, contra la forma diseminada de la tuberculosis, a formas muy graves que pueden matar a los pequeñitos, especialmente a los menores de 1 año. Y aunque el gobierno de México reconoce que la aplicación de la vacuna BCG es un derecho que tienen todos los niños, la realidad es que desde hace meses resulta un imposible. Todos los niños y todas las niñas en México, al momento de nacer, es importante que nosotros, como papás y como mamás, sepamos que debemos de solicitar que se le aplique la vacuna a mi niño. Mi hijo ya tiene 8 meses y no le han podido poner la vacuna. En el centro de salud me habían dado una fecha y hasta el día de hoy no se ha podido vacunar mi hijo. En un particular sí está cara. Está como en 1,000, 1,500 la pura vacuna. Y la verdad pues ahorita no hay el recurso como para poder comprar las vacunas. Otra de las vacunas que el gobierno de México compró este año a cuentagotas es contra el virus del papiloma humano, infección de transmisión sexual que puede derivar en cáncer cervicouterino.
Esta vacuna debe aplicarse antes de comenzar la vida sexual. Y se ha documentado que si se vacuna a niños y niñas entre los 9 y los 15 años y se vacuna en forma universal, se puede disminuir más del 66%, es decir, 2/3 partes de los casos de cáncer cervicuterino. De acuerdo con el Instituto Farmacéutico, el gobierno de México compró en 2019 poco más de 680,000 dosis, mientras que este año solo 100,573. Es decir, que de 100 vacunas disponibles el año pasado, este año hubo apenas 14. Comparemos con 2016. Ese año se compraron más de 3 millones de vacunas. En 2020, apenas 3% de esa cantidad. Esto explica por qué en algunos centros no llegó una sola dosis. Tampoco tuvimos vacuna. En la campaña de vacunación que se lleva en mayo y en octubre, no hubo este año, no llegó. Rosa Isela tiene 2 hijos. Ha batallado para que al mayor le apliquen la vacuna contra el virus del papiloma. Pasó apenas la Semana Nacional de la Vacunación y vine y que no se la trajeron. Que para hombre no hay para el papiloma humano, nada más para niños. No es la única vacuna que le falta. Él ya tiene 12 años y se supone que ya es preadolescente y le tenían que haber puesto la vacuna del sarampión y la vacuna del tétanos. Y pues vengo y no, que no hay. Cuando López Obrador llegó al poder, tenía una enorme legitimidad, un gran capital político y encima América Latina no tenía cabeza. Pudo haberse convertido en el gran líder latinoamericano y desde esa posición sentarse a la mesa con Donald Trump. En cambio, lo que prefirió el presidente de México fue ser el fiel escudero de Donald Trump. Nos vemos la próxima semana.